De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM. Esta es la FM. Las noticias como son. En la FM, Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y ex embajador en Estados Unidos, se refirió a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la lucha antidroga, que para el gobierno norteamericano, Colombia no ha hecho nada. Está con nosotros hasta ahora Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, ex embajador en Estados Unidos, fue candidato a la vicepresidencia de Colombia, ahora está en ProColombia. Señor Pinzón, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un saludo para usted y todos los que nos escuchan. ¿Lo sorprendieron las declaraciones de Donald Trump? Sí, ellos son un poco sorpresivas. Eso es indudable. Yo creo que dejó en una posición un poco dura al gobierno del presidente Duque, pero no me parecen justas. Eso debo ser franco, porque en mi caso, pues yo vengo advirtiendo ya hace mucho tiempo cómo el incremento de cultivos, cómo el país se inundó de coca, si se quiere, precisamente porque se tomaron muy malas decisiones, primero en el 2013 y luego en el 2015, y luego no se hizo mayor cosa, y pues hoy en día hay una gran cantidad de hectáreas de coca, casi 1.000 toneladas métricas de cocaína produciéndose al año, y esto ha causado un gran problema ya en materia de consumo en el país, en materia de seguridad ciudadana, y ahora obviamente en materia de relaciones internacionales. Incluso se lo digo, la cuarta flota de los Estados Unidos, que es la flota que debe ayudar en América Latina y el Caribe a dar seguridad, pues es una flota que prácticamente no tiene buques en esa zona. Sería bueno decirle nuevamente al presidente Trump, como en su momento yo lo hice con otros funcionarios del gobierno americano: hombre, es muy importante que haya más buques para que se intercepte mucha más droga. Es decir, el trabajo es de todos, no es de solamente un grupo, pero lo que es importante es derrotar ese crimen organizado. Sí, señor Pinzón, de todas maneras, yo acabo de hacer un editorial, no sé si lo alcanzo a escuchar, creo firmemente que aquí Trump no está mintiendo. El gobierno de Iván Duque no ha podido hacer nada simplemente porque pues de buenas intenciones no se logra mucho. Tenemos soldados colombianos que están dedicados a la erradicación de cultivos, rompiendo matas a punta de machete cuando deberían estar viendo la frontera. Y ahí no se han logrado números significativos. La utilización de glifosato sigue siendo un tema controversial. No hemos podido encontrar una alternativa a su utilización, la cual usted es defensor. Y número 3, pues Venezuela sigue siendo un desmadre. Eso se ve reflejado en los números de cultivos de droga en el país. O sea, que Colombia no haya hecho nada, pues tiene una parte de verdad. Pues tiene una parte de verdad, pero no es una parte que sea atribuible estrictamente a un solo gobierno, y mucho menos al que acaba de comenzar, que precisamente está tratando de cambiar esa política. Ahora, en algo sí debería ayudar este mensaje. Es que no se puede seguir perdiendo tiempo. Se vienen perdiendo años, y se viene perdiendo un poco la capacidad de actuar rápidamente, de dar las herramientas que se requieren para ser efectivos, incluso en lo que tiene que ver con sustitución de cultivos de manera voluntaria. Eso es un discurso, pero no pasan las cosas. ¿Es tan cercano el gobierno de Iván Duque al gobierno de Trump que tiene la confianza para reclamarle en duros términos? Tal vez dando un poco seguimiento a su análisis. Entonces, para también ilustrar a la opinión pública, sí es real, este es un estilo que puede que uno no comparta definitivamente en las formas, pero indudablemente es común, y por lo mismo pues tampoco hay que sobredimensionar esas expresiones en relación a el presidente de Colombia. Doctor Juan Carlos Pinzón, buenos días, le saluda Azuri Chamá y le cambio de tema. ¿Usted ya le respondió al Partido Conservador sobre esa generosa oferta de ser candidato a la alcaldía de Bogotá? No, Azuri, es un tema que he venido pensando, estoy analizando, y posiblemente en próximos días, próximas semanas, deberé tener una posición clara y amable. Lo que sí estoy es agradecidísimo, porque que tanta gente de distintos partidos, de distintos sectores, personas que llega uno a un lugar público, un restaurante, un centro comercial o caminando en la calle, y tanta gente queriendo que uno pues ayude
obviamente lo pone uno a pensar. Doctor Pinzón, para terminar, también viene un paquetado en el libro del expresidente Juan Manuel Santos en contra suya. Pues, sin utilizar estas palabras, pero da a entender que hombre, la ruptura de ustedes dos, pues, no fue del todo una ruptura amable, sino que si usted no estuvo de acuerdo con lo que estaba pasando en el gobierno de él, usted debió expresarlo antes. ¿Todo lo que dice Santos sobre usted en el libro es verdad, es mentira? ¿Usted cómo está interpretando eso? Pues lo primero, yo no tengo el libro y no lo he leído. Lo segundo que le diría es que sí me mandaron los apartes en donde hace referencias específicas a mí como persona. Y frente a eso le doy algunas reflexiones. La primera, que yo siempre mantendré gratitud y aprecio por las cosas que hicimos bien como equipo con el doctor Santos, como ministro y luego como presidente en muchos temas. Hicimos muchas cosas bien, hicimos un gran equipo para servirle al país en muchos temas y por supuesto que tengo ese aprecio y esa gratitud al presidente por haberme dado en su momento la oportunidad de servir. La segunda reflexión es que yo creo que el presidente sí deja claro mi lealtad con Colombia, mi firmeza con los temas importantes del país, de los cuales nunca me moví. Yo mantengo lealtad con Colombia, con mi familia, con mis principios y con mis Fuerzas Armadas. Y de esa nunca me moví. Y como él mismo aparece registrando ahí, pues yo tenía una posición recia frente a los temas y esa posición nunca cambió. La tercera es que sí dice tal vez lo que tiene en su memoria y de pronto dejó muchas otras cosas de su memoria para contar, pero por lo menos 10 veces, con reuniones que tengo fecha y algunas de ellas hasta documentadas, me reuní con el presidente para expresarle preocupaciones y para expresarle diferencias. Y obviamente esto lo iré contando en otro momento en detalle, porque pues yo sí no me quedo con registros simplemente de conveniencia, sino yo sí tengo que recordarle de manera específica al país las múltiples ocasiones en donde hice afirmaciones. Recuerdo incluso el día que presentó él los temas del temario del Acuerdo de Paz. Estoy hablando del año 2012. Y ese mismo día yo hice una reflexión delante del mando militar y dije, tengo la impresión que esta agenda es una agenda gaseosa, porque nos van a meter todo tipo de temas. El presidente se molestó muchísimo y me llamó luego a que tuviéramos un diálogo de por qué yo hacía esa afirmación. Y lo tuvimos. Esto para mencionarle el primer día que el tema se trató. Imagínense de ahí en adelante cuántas veces más. Primero como ministro, que me tocó irme precisamente por mis enormes diferencias de la concesión que le hicieron a las FARC con el tema del narcotráfico, con el que nunca estuve de acuerdo, nunca estaré de acuerdo, creo que ha sido un gran error, y me tocó irme para Washington. Y en Washington, por lo menos en 3 o 4 ocasiones, tuvimos estos diálogos. Entonces lo dejo simplemente como mensajes históricos. Y lo último que diría ahí es que sí hace unas referencias ahí que no son ciertas. Dice de un altercado con el secretario privado. Yo le quiero contar, mire, ese secretario privado era el caballero más decente que usted se imagine. Un caballero absoluto. Ese señor. Pero lo que estoy viendo ahí, doctor Pinzón, es que tanto lo que usted dice como lo que dice el expresidente Álvaro Uribe es que está mintiendo en varios puntos el expresidente Juan Manuel Santos. Falta la verdad. Mire, yo voy a seguir pensando siempre en la buena fe, porque me corresponde actuar con esa decencia, pero la verdad sí hay cosas o verdades a medias o imprecisiones o simplemente cosas que no son ciertas. Doctor Juan Carlos Pinzón, como siempre es un placer tenerlo aquí en la FM, es usted muy gentil. Luis Carlos, muy amable, un saludo para toda su mesa, un saludo especial a todos los que nos escuchan. En Colombia, Luis Carlos Vélez, Adam Isaacson, experto de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, se refirió en la FM a las declaraciones de Donald Trump contra Iván Duque. Saludamos a esta hora a Adam Isaacson, experto de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos de WOLA, porque el tema hoy sigue siendo, aparte del político, sigue siendo el tema de las drogas y las declaraciones del presidente Donald Trump. Señor Isaacson, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Buenos días.
¿Cómo podemos interpretar estas declaraciones de Donald Trump? No midió, no entiende, no puso en la mesa la posibilidad de que esto afectara también lo que está pasando con Venezuela. Pues ustedes deben conocer ahora quién es Donald Trump y cómo funciona ese señor. No piensa en ningún aspecto estratégico o de largo plazo de las cosas que dice. Creo que estaba ensegado por la rabia en contra de por la llegada de muchos migrantes centroamericanos. Y cuando ve un mapa de América Latina piensan que todos son centroamericanos. Y en parte de esa rabia dijo algo muy desafortunado sobre Colombia, que no es compartido con ninguno de sus asesores, me imagino. Fue nada más que un tiro presidencial que no representa lo que piensan los demás de la Casa Blanca, ni siquiera. Pero el daño ya está hecho. ¿Usted cree que el presidente Donald Trump en el mediano plazo se va a echar para atrás, como decimos en Colombia, se va a retractar de estas declaraciones? No, el presidente Trump nunca se retracta de ninguna declaración, hasta insultos a generales muertos, no los retracta, siempre insiste y siempre va más allá. Entonces, no, creo que lo que sí teníamos fue un momento de claridad, de transparencia, de revelación sobre cómo de verdad piensa Donald Trump sobre los colombianos y los pueblos del hemisferio occidental. Así los ve cuando habla en privado. Señor Isaacson, ¿qué tan cerca estamos de la amenaza de la desertificación? Creo que no habría desertificación en este momento. No sé cómo se haría realmente, porque aunque Trump dijo eso sobre cómo hay más droga como antes, no sabemos eso todavía. Esas cifras no salen hasta junio o agosto en el caso de Naciones Unidas. Entonces, ni siquiera se sabe. Entonces, no hay realmente fundamento para hacerlo. Pero si en ese momento no mejoran las cifras, mantienen las hectáreas cultivadas con coca y con marihuana en Colombia, ¿podríamos estar cerca de una desertificación? Es posible, pero repito, no creo que van a castigar a presidente Duque por un año en que solo gobernaba por 4 meses y medio. Señor Isaacson, buenos días, le saludo desde el sur de la Florida. Quisiera saber qué papel debe jugar las autoridades y el gobierno de Estados Unidos en esta lucha. ¿Se necesita un mayor trabajo por parte del gobierno del presidente Trump en el control de las drogas, en su consumo? Pues por supuesto, el consumo de las drogas aquí anda rampante y no hay inversión bastante en esfuerzos de dar tratamiento a la población adicta. No hay campañas de educación como que tenemos en el caso de cigarrillos y alcohol. Y por supuesto hay que hacer mucho más de nuestro lado. Y también hay que ayudar a Colombia a mejorar la presencia estatal en las zonas bastante olvidadas del país donde se siembra tanta coca. Entonces, ¿Estados Unidos está con nosotros o no está con nosotros? ¿Qué nos respondemos? Pues creo que Estados Unidos está con ustedes, pero el presidente Trump no. Y es un problema para el pueblo colombiano, es un problema aún más grave para gente como el embajador Whitaker y el personal de la Embajada de Estados Unidos, que todos tomaron juramento a defender la Constitución de Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos y no los intereses de un solo hombre en la Casa Blanca. Difícil situación. Señor Isaacson, muchas gracias por acompañarnos. Es usted muy gentil. Ustedes también, gracias. Y bueno, pido disculpas de parte de mi gobierno y mi presidente. No, es que nos deja preocupados. Nos deja súper preocupados. Sí. Súper preocupados. Debe ser así. Nos deja muy preocupados. Okay. Adam Isaacson, experto en la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos de WOLA, aquí en la FM. Esta es la primicia del día en la FM. Esta es la primicia del día en la FM. 6 de la mañana, 4 minutos, William. Le tengo una primicia que va a mover fuertemente el cotarro político nacional. Sí, señor. En las últimas horas, yo creo que todos hemos sido testigos de un movimiento muy fuerte por parte de Cambio Radical y sus diferentes piezas. En las últimas horas, este editorial que ha aparecido en el diario El Tiempo del ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras,
marca una seria ruptura dentro de su partido, dentro de Cambio Radical. Y William, lo que hemos visto realmente es que Cambio Radical está dividido en dos de sus cimientos muy, muy profundos y muy tradicionales dentro de esa organización. La familia Char, sí, la familia Char y Germán Vargas Lleras. Podríamos decir el charismo y el oficialismo de Cambio Radical, Vargas Lleras. Esos dos grupos políticos pues se unieron y se han mantenido unidos en los últimos años para sacar adelante varios proyectos políticos y han logrado victorias políticas muy significativas en la región Caribe principalmente. Si usted suma ese elemento, William, ese elemento, el del editorial que presentó Germán Vargas Lleras ayer en el periódico El Tiempo, titulado Juego Limpio, Luis Carlos, en el cual se va con todo a lo que él considera mermelada dentro del partido por parte del gobierno para sacar adelante la ley de financiamiento. Si eso lo suma a la portada que hemos hecho referencia en el Heraldo de Barranquilla, que lo pone como presidenciable a Alex Char junto a Fico Gutiérrez, pues usted dice, acá se armó la de Troya. Sí, están partiendo cobijas, como se diría popularmente. Pues las cobijas están completamente partidas, William. La noticia es que la Casa Char se sale de Cambio Radical. Upa. En pocas horas, o tal vez en un par de días, se hará lo que nos cuentan nuestras fuentes, a no ser de que pase algo a última hora. Será oficial que la Casa Char va a fundar o a sacar adelante un nuevo proyecto político bajo el nombre Voluntad Caribe o Voluntad Caribe. Este grupo de Voluntad Caribe, según lo que dicen, se espera logre, es por lo menos agrupar a 8 senadores y 10 representantes a la Cámara. Este partido Voluntad Caribe, que va a nacer de esta disidencia, de esta ruptura con Cambio Radical, lo que buscaría, entre otras cosas, es, como primera medida política, salir a apoyar las objeciones del presidente Iván Duque dentro de la JEP. Es decir, la noticia de la semana pasada que daba como cuenta de que las objeciones del presidente Iván Duque hacia la JEP iban a morirse a causa de la falta de respaldo de Cambio Radical, acaba de recibir, William, una botella de oxígeno del tamaño de una colombiana 4 litros. Muy grande la noticia, Luis Carlos, porque recuerde que está vigente la ley de partidos, ¿no? Sí, y tienen Correcto. unos estatutos y pues si ya existe el acta y se tomó una decisión. No pasa nada, doctora Cristina. Lo han evaluado. Espere, le termino de contar. Okay. Lo han evaluado y este fin de semana representantes de la Casa Char ya se reunieron con el presidente Iván Duque. E hicieron cálculos. Hablaron del tema. O sea que sanción, no sanción, documento, no documento, firma, no firma. Lo que nos han contado es que esto se oficializará en las próximas horas. Eso explica en gran medida, Luis Carlos, esa columna que mencionamos muy temprano y que usted referencia en esta noticia que está dando, que es sin duda la noticia política del día. El envión tan fuerte que le dio Vargas Lleras con nombre propio en su columna Juego Limpio, es decir, dejó desnudo no solo a los funcionarios de gobierno que estarían supuestamente ofreciendo mermelada para voltear la posición de Cambio Radical, sino a sus propios integrantes de Cambio Radical, a los que desnuda en esa columna y dice que hubo una voltereta a última hora que no entiende de dónde salió, pero deja sobre la mesa la posibilidad de que lo que allí hubo fue oferta de puestos y lo que comúnmente se llama como mermelada. William, eso explica esa columna tan fuerte. Pero además no es la primera vez. Acuérdense que con el Consejo Nacional Electoral pasó la semana con el Plan de Desarrollo, pasó con las objeciones, mejor dicho, es una situación que se ha dado de manera reiterativa. Pero quiero contarles que ayer le preguntamos a Palacio y hablamos con Álvaro García que si era cierto que se iba
el de la Aeronáutica Civil. ¿Y sabe qué me contestó? No es cierto, fue ratificado en su cargo y fue uno de los primeros. Es una persona calificada internacionalmente. Entonces, si lo iban a sacar, William, ya después de esa columna no va a pasar nada. Y por el otro lado, Karen Abudinen también habló y dijo, miren, no es cierto lo que está diciendo el ex vicepresidente, yo soy amiga de Iván Duque desde hace 18 años, además puso un tuit diciendo que llevaba mucho tiempo con él y la verdad es que vivieron en Washington, fueron muy amigos allá, ella le ayudó en la campaña, entonces pues lo que están diciendo es que ella no llegó al gobierno del presidente Duque por Char, sino por su amistad con Iván Duque, y eso es cierto. Entonces ya varias de las cosas que dice Germán Vargas en esa columna no son ciertas. Doctora ahora, Cristina, se rompió Cambio Radical. Luis Carlos, ahora lo que viene, el ejercicio que viene periodísticamente hablando es tratar de establecer de la lista de senadores y representantes a la Cámara de Cambio Radical cuáles se van para el charismo, para, ¿cómo se llama? Voluntad Caribe, ¿no? Sí. Voluntad Caribe. Para el movimiento Voluntad Caribe, y van a dejar a Vargas Lleras con los crespos hechos. Se rompió Cambio Radical. La pregunta es, ¿quién tiene más fuerza? Pues doctora Cristina, lo que pasa es que uno puede ver esto diferente a quién tiene más fuerza o cuál de los dos grupos termina siendo más fuerte. Aquí lo importante, creo yo, es lo que significa eso para el balance de poder en el gobierno y las iniciativas que están en curso. Y como las iniciativas que están en curso son tan fuertes, ergo Plan Nacional de Desarrollo, ergo objeciones del presidente frente a la JEP, pues hombre, ahí esa partida de cartas toma mucho más fuerza que simplemente una contabilización de funcionarios o miembros legisladores que hagan parte de alguno de los dos bandos. Estamos frente a una división que efectivamente le da un oxígeno muy grande al gobierno y que además le da una validez enorme a la Casa Char, que es una de las casas políticas más duras. Por eso, le reitero, doctora Cristina, el tema del día es numeral, la FM, Fico y Char son, porque desde ya empezamos en la campaña de la presidencia de la República para el próximo cuatrenio y se arma muy pronto, se arma muy atrás, que seguramente vamos a ver capítulos posteriores, porque el que saca la cabeza en esto le cae el guante como siempre, pero esta noticia es de profunda importancia dentro del ámbito político nacional. Yo lo veo no solamente como un tema de gobierno, sino que se aproximan las próximas elecciones y lo que uno ve es que si se van los Char, el vargasyerismo pierde muchas alcaldías, pierde muchas gobernaciones y cada vez se queda sin menos fuerza. Muchos se quedarán porque finalmente lo que necesitan son los avales y los puestos en las diferentes listas, y pues si se van los Char, pues van a tener una oportunidad los que siempre han estado como no tan importantes en el movimiento de Germán Vargas, pues van a tener más fuerza. Pero realmente sí es una pérdida enorme para Germán Vargas y para su movimiento político. Luis Eduardo Díaz Granados sería uno de los primeros en arrancar para allá, que es tal vez el más golpeado con la furia de Vargas Lleras. Y uno de los de mayor votación. Ese nombre vaya volteándolo para Voluntad Caribe, Luis Carlos. En instantes vamos a volver con este tema. Hay invitado en la FM 614. La FM, las noticias como son. La FM es más información, más investigación, más perspectiva, más profundidad. La FM siempre. Jaime Amín, alto consejero presidencial para la política, respondió en la FM a las afirmaciones hechas por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, en las cuales asegura que a Cambio Radical le están ofreciendo mermelada desde el gobierno. Saludamos a esta hora al señor Jaime Amín, alto consejero para la política. Señor Amín, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, es un placer saludarlo a usted, a la amable audiencia de la FM.
Señora Amin, hemos venido registrando de esta mañana reacciones frente a la columna del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, en la cual, como ya lo hemos planteado desde temprano, pues se hace unas acusaciones muy duras hacia la presidencia de la República. Por ejemplo, en uno de sus apartes en la columna, el doctor Germán Vargas Lleras escribe: la opinión pública debe saber que desde la presidencia de la República, siguiendo órdenes que espero no sean del presidente, sino de algún lambón con iniciativa, los señores Luis Lorduy y Andrés Betancourt, que despachan desde la Casa de Nariño y se presentan como consejeros políticos, han llamado sin descanso a senadores y representantes de Cambio Radical y seguramente de otros partidos a convenir qué grado de participación aspiran tener en el gobierno. Y dice: participación que, en el caso de quienes en Cambio Radical asistieron presurosos a la sesión del viernes pasado a votar el plan de financiamiento, pues se ha concretado ya a modo de cuota inicial la designación de Karen Cecilia Abudinen o Abudinen como alta consejera presidencial para las regiones y la más recientemente la nueva directora del FONADE, la señora Elia Abuchaibe, anterior secretaria de Planación en la alcaldía de Barranquilla. Mejor dicho, está diciendo que la mermelada sale del gobierno para lograr votos de Cambio Radical. ¿Es eso cierto, señor Amin? En lo más mínimo, Luis Carlos, déjeme decirle lo siguiente. Este gobierno, desde el 7 de agosto, ha intentado, y lo ha hecho con éxito, superar ese contubernio perverso entre el Congreso y el Ejecutivo, buscando que a los cargos públicos lleguen las personas más capacitadas, las personas con la hoja de vida necesaria, con el perfil y la experticia. Así integró el presidente Duque su gabinete, sin ningún cálculo político. En el caso de la doctora Abudinen, es preciso anotar que ella se conoce hace muchísimos años con el presidente de la República, al punto que trabajaron 8 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, fueron compañeros de trabajo en el BID, en Washington. Y en el caso de la doctora María Elia Abuchaibe, ella era directora de Camacol Barranquilla, que creo hizo llegar la hoja de vida o su perfil al Palacio de Nariño, donde el presidente Duque tuvo la oportunidad de revisar muchísimas y se decidió por ella en la medida en que es una persona muy competente, íntegra, con experiencia en el sector público y privado, porque también fue dirigente gremial. De suerte que tanto en el sector nacional como en el sector territorial, todas y cada una de las nominaciones del presidente obedecen a perfiles, hoja de vida y experiencia, y no a cuotas burocráticas ni mermelada. Señor Amin, así las cosas, si esto es mentira, ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno? Porque las acusaciones son muy duras. No, lo que podríamos decir es que se está tratando de armar una tormenta en un vaso con agua, en la medida en que pues, ya hemos dado las explicaciones. Yo lo estoy haciendo en este momento en su emisora, y los colombianos deben saber que el presidente no tiene cálculos políticos ni tampoco hace designaciones teniendo en cuenta afiliaciones políticas. Más bien esperaríamos que la bancada de Cambio Radical examinara esa posición que en el inmediato pasado tuvo frente a temas tan importantes y trascendentes como la ley estatutaria de la JEP, que ahorita está bajo el examen del Congreso, y esperaríamos, digamos, una coherencia y una consistencia en ese sentido. Señor Amin, sobre el tema de la JEP, esta mañana muy temprano revelábamos como una de las noticias del día la ruptura final de Cambio Radical. El ala Char, de la familia Char para un lado, y de Germán Vargas Lleras y su gente para otro. Y dentro de los datos que nos han pasado es que es probable que la Casa Char funde un partido político, esté aparte y se distancie de la postura del doctor Germán Vargas Lleras en lo que tiene que ver con la JEP. El compromiso
de los CHAR, según ha trascendido, es acompañar al gobierno en esta y otras iniciativas, tal y como lo hizo en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero en términos políticos, en términos de los acuerdos políticos, de lo que rige a los partidos, ¿es esto posible o cuál puede ser la vía? No, nosotros no hacemos cálculos, estimado Luis Carlos, frente al tema de lo que vaya a ser una organización política o un partido político. Nosotros no lo hacemos. Eso ya depende, sin duda, de la decisión que tomen sus integrantes o digamos, son los miembros de esa bancada. El gobierno lo único que hace es trabajar y valorar el trabajo, digamos, la presencia de los parlamentarios en el Congreso, y trabaja sobre esa base. Pero, digamos, ya entrar en el detalle de si el partido político va a cambiar de nombre o va a cambiar, ya digamos, ese tema ya no lo maneja el gobierno, no es de incumbencia del gobierno. Señor Amin, estos funcionarios que fueron, pongámosle la palabra, delatados por el candidato a la presidencia, Germán Vargas Lleras, ¿pueden ser investigados por la Procuraduría? Todos los funcionarios del... No, pero sí que no, yo sé que todos los funcionarios son, pero estos en particular a lo cual se refiere Germán Vargas Lleras. Por el episodio. Por el episodio, es que están siendo delatados. Bueno, no, es que cualquier persona puede hacerlo, vuelvo y se lo repito. No, pero yo le pregunto como experto, si usted lee la columna y menciona un nombre con tal precisión, ¿esta es una investigación que debe abrir la Procuraduría? No, mire, el gobierno está sujeto al escrutinio público de los organismos de control. Nosotros tenemos la tranquilidad de estar actuando, digamos, de buena fe y de manera eficaz y transparente, así que no creo que haya, digamos, escenario para ello. Así las cosas, lo que está exponiendo el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, señor Amin, a sus ojos, a su manera de ver, es completamente falso. Sí, está armando una tormenta en un vaso con agua, correcto. Pues señor Amin, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil. A ustedes, como siempre, que tengan una feliz mañana. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Primero en la FM. Carlos Felipe Córdoba Larrarte, Contralor General de la República, entregó detalles de la auditoría que adelanta la entidad a la gestión de 800.000 millones de pesos que se han entregado a los indígenas del país. Saludamos al Contralor General de la República, al doctor Carlos Felipe Córdoba. Señor Contralor, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para ti, a Cristina, Santiago y toda la mesa de trabajo de la FM. Sabemos que tiene unos compromisos más adelante que nos va a dedicar unos minuticos y por eso agradecemos mucho que esté con nosotros. Lo estamos llamando porque la noticia, una de las noticias más importantes de las últimas horas, tiene a usted como protagonista, y es que la Contraloría va a empezar a revisar los recursos girados a los indígenas. Usted ha dicho en las últimas horas que se percibe una total ineficiencia en estos recursos, Contralor. Así es, querido Luis Carlos, pues la verdad es que estamos hablando de alrededor de 800.000 millones de pesos que se han destinado hacia los resguardos indígenas en los últimos 4 años. Estamos hablando que son 700 resguardos legalmente constituidos que están en un área de 31.792 hectáreas y que son una población indígena de alrededor de 1.193.000 habitantes. Con lo cual, desde ese punto de vista, hay que ver efectivamente qué ha pasado con esos recursos que se deben destinar para su bienestar, salud, educación, todo el esquema de saneamiento básico que deben tener nuestros niños, adultos indígenas, y que efectivamente llegan muchas quejas, como efectivamente ustedes pueden ver en todo el entorno nacional, y que hemos visto casos en los cuales, como el de uno de los líderes guayús, se encuentra hoy en la cárcel, efectivamente por malos manejos en todo este esquema administrativo. Señor Contralor, hoy es un día clave en todo esto y también la razón por la cual estamos conversando hoy.
Ustedes la semana pasada le enviaron una comunicación a los gobernadores indígenas para que respondieran algunas preguntas, algunas curiosidades que ustedes tienen sobre el manejo de los dineros. Enviaron una petición. Si hoy los líderes indígenas, los gobernadores indígenas no responden, ¿qué les puede pasar? No, recordemos efectivamente que la Contraloría General de la República, en su función constitucional de vigilar los recursos públicos, pues primero envía dichas informaciones o dichas documentación para poder efectivamente saber cómo están las personas ejecutando los recursos. De allí la importancia de los temas para poder valorar, porque nos preocupa que uno de los factores claros por los cuales se nos mueren los niños indígenas, alrededor de 3.000 niños al año, eso es el 22% de la población indígena infantil de 0 a 5 años, que mueren por infecciones respiratorias agudas o por desnutrición infantil. Entonces, pues necesitamos claramente saber cómo están ejecutando dichos recursos, pero eso no significa que no vayamos a entrar a cada uno de estos resguardos indígenas precisamente a verificar qué es lo que está sucediendo con dichos recursos. Contralor, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Qué responsabilidad, Contralor, le cabe a los entes territoriales en el manejo de esos dineros? ¿Qué va a pasar con los gobernadores y exgobernadores que manejaron dichos recursos y que no llegaron a donde tenían que llegar, a los indígenas? William, muy buenos días. Pues recuerda muy bien que la responsabilidad fiscal es sobre los gestores fiscales. En este caso, recuerden muy bien que los resguardos que estén avalados como tal para la ejecución de los recursos, pues tendrán precisamente estos gobernadores o las mesas técnicas de ellos que responder por los temas. Responder por todo este esquema de responsabilidad fiscal, uno. Y efectivamente quienes no estén legalmente constituidos como tal, pues recuerden que son los entes territoriales los que realizan estas inversiones. Así que desde ese punto de vista serían efectivamente estos alcaldes los que deberán responder por dichos recursos. Señor Contralor, muy buenos días. Lo saluda Fernando Quijano. Una pregunta que todo mundo se hace en este momento es: ¿los responsables de detrimentos patrimoniales, de que no den, digamos, que no expliquen cómo invirtieron los recursos públicos en estos resguardos, los juzgará la justicia indígena o la justicia ordinaria? Querido Fernando, recordemos que la Constitución es muy clara y evidentemente dicen que todo este esquema hace parte dentro de su esquema jurisdiccional, pero nunca habla de la jurisdicción administrativa. Por eso nosotros hemos entendido que desde ese punto de vista nuestras facultades constitucionales están claramente definidas y que no riñen de ninguna manera con la autonomía como tal que tienen también nuestros colombianos indígenas. Contralor, es la primera vez que vemos a un contralor hablando de este tema. ¿Cuántas sanciones se han dado al día de hoy por parte de la Contraloría contra los resguardos indígenas o contra los gobernadores indígenas? Pues realmente lo que tenemos aquí es varios estudios sobre el tema, lo cual nos ha dado la garantía jurídica para poder actuar el día de hoy. Antes había, digamos, preocupación porque no existía, digámoslo así, la garantía jurídica para poder tener tranquilidad y poder actuar. Hoy, después de varios estudios jurídicos en ese sentido, nos vemos tranquilos para poder actuar salvaguardando el recurso público. Allí lo más importante era con lo que yo les decía anteriormente. Los niños indígenas, estamos viendo que según cifras del DANE, según las cifras que tenemos, se mueren alrededor de 3.000 niños al año por enfermedades como infecciones respiratorias agudas o gran desnutrición que tenemos de nuestros niños. Por eso
Estos 800 mil millones de pesos o alrededor de 800 mil millones de pesos que van destinados a los alrededor de 760 resguardos indígenas, necesitamos ver qué es lo que está sucediendo con ellos, porque sería un pecado efectivamente no saberlo cuando los niños pues efectivamente se nos están muriendo de hambre. Contralor, y para terminar, sabemos que tiene un compromiso en pocos minutos. Esto que está empezando a hacer la Contraloría con los indígenas, muchos dirían que también es necesario hacerlo en sectores como la educación, que parecerían ser, con el de los indígenas, dos sectores que reciben muchísimo dinero, pero que son hoyos negros, que no hay manera de ver cuál es el manejo que se está dando de estas millonadas, volquetadas de dinero provenientes de nuestros impuestos. También le van a poner un poquito el ojo a lo que hacen los profesores con los dineros que se les entrega. Querido Luis Carlos, nosotros no hemos sido ajenos efectivamente sobre todos los temas de el día a día del erario público. Nosotros prometimos que íbamos a tener mayor tecnología y mayor ciudadanía hace alrededor de 8 meses en mi campaña a la Contraloría, y lo hemos cumplido. A los 3 meses ya teníamos el observatorio de gasto público, y es lo que hoy da vida precisamente a tener en el día a día, con una frecuencia diaria, la capacidad de ver qué está pasando con esa cuenta maestra del Estado colombiano. Pero a los 5 meses, antes de terminar el año, ya teníamos la plataforma para poder ver toda la contratación estatal, los más de 650 billones de pesos de los contratistas de todo Colombia en las últimas 4 vigencias. Eso nos ha dado capacidad de verlo en el sector salud, educación y en todos los sectores que tenemos del entorno nacional, porque la mayor tecnología nos va a ayudar efectivamente a ser mucho más acuciosos, efectivos y eficientes a la hora de verificar el gasto público, que es lo que necesitamos ver. Hoy evidentemente seguimos encontrando muchas denuncias sobre todos los programas de alimentación escolar, pero no mucho menos en todo el entorno de la salud, en donde ustedes han visto que aceptamos ver 12 hospitales públicos en donde se encuentran grandes denuncias sobre la ejecución de los recursos que necesitan todos los colombianos, porque la salud no discrimina edad, color ni partido político. Todos nosotros vamos a entrar a una clínica o un hospital, y si no se hacen esas inversiones en la salud, que son tan importantes, nuestra vida es la que va a estar en riesgo. Señor Contralor, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil. Querido Luis Carlos, un muy feliz día para ti, a Cristina, a William, a Fernando. Muchas gracias siempre a ustedes por todo ese cariño que tienen por Colombia y ese compromiso en el cuidado de los recursos públicos. Muy feliz día. Las noticias pasan primero por la FM. Andrés Jiménez, fiscal delegado para las finanzas criminales, se refirió en la FM al caso de corrupción de la DIAN en Buenaventura, que quedó en evidencia luego que la hija de un funcionario se exhibiera con carros de alta gama. En las últimas horas, seguramente usted que está en su casa o que tiene cuenta en Instagram o tal vez encontró el periódico por ahí, pues vio la fotografía de un Lamborghini rojo bien estrambótico. Yo creo que el precio de eso es aproximadamente unos $300,000, cerca de 1.000 millones de pesos, un poco más de eso, que hace parte de la cantidad de vehículos de extremo lujo que tiene la hija de un funcionario de la DIAN. Y obviamente a los colombianos, y usted que está en este momento en su casa o que está yendo al trabajo, a la universidad, se siente indignado, no es para menos. Imagínense el esfuerzo que hace usted, su empresa, su familia, para pagar los impuestos a diario. Y se dé cuenta que una persona que hace parte de la División de Impuestos Nacionales, es decir, la entidad que recoge lo que usted paga, y si no paga, pues se mete en problemas, se esté robando la plata de la manera que se la está robando, ¿no? Y que la hija de manera descarada muestre como si fueran trofeos de guerra bienes que ha logrado saqueando la plata que nos pertenece a todos nosotros. Y las pone en Instagram para lograr likes.
Qué mundo tan chistoso, ¿no? Los ladrones exponen lo que se roban para ganar un poco de reconocimiento vía redes sociales y de sus amigos. Bueno, el pez ya no muere por la boca, el pez muere por las redes sociales, muere por el Instagram, y eso fue lo que le pasó a la hija de Omar Ambuila. Y ese nombre hay que grabárselo muy bien, porque esa es la clase de ampones que hay en este país. Está con nosotros Andrés Jiménez, fiscal delegado para las finanzas criminales. Señor Jiménez, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para usted y toda la audiencia. ¿Cómo se dieron cuenta del caso de Jenny Ambuila y de Omar Ambuila? Bueno, lo primero es contarles que este caso inicia en el año 2017. No necesariamente a través de redes sociales, pero sí a través de informaciones de investigadores y de agencias internacionales. Empezamos a seguirle la pista a esto en el marco de investigaciones de contrabando y lavado de activos. Lo primero es identificar qué era lo que hacía Omar Ambuila y por qué era tan importante y por qué es tan importante ese puesto. Omar Ambuila es el jefe de carga del puerto de Buenaventura, y eso en palabras sencillas es: esta es la persona que tiene bajo su responsabilidad revisar los contenedores o no, o si habiéndolos revisados se encuentran anomalías, no dejar que ellos ingresen, o, como sucedía en este caso, a cambio de sumas de dinero, dejar que ellos pasaran. Entonces, en ese contexto, cuando se hacen investigaciones de funcionarios, no solamente se les mira a ellos su patrimonio, sino también su núcleo familiar. Y al mirar el núcleo familiar del señor Ambuila, pues encontramos que tenía 2 hijas, y nos llevamos la gran sorpresa que una de ellas, Jenny, se llevaba una vida de lujos y excentricidades que por supuesto no solamente llamó la atención de autoridades de Colombia, sino también de Estados Unidos. Y así pues empezamos el caso. Sí. Señor Jiménez, más o menos ¿cuánto dinero se habría robado ese señor Ambuila de la DIAN? Bueno, ahí hay un punto para aclarar. Él no toma como tal los recursos, sino que recibe dineros a cambio de esta actividad que yo le comenté. Pero lo que nosotros pudimos documentar es que esa cifra rondaría aproximadamente los $590,000-600,000, de los cuales se destaca por supuesto el automóvil que usted puso de presente, y que es como el símbolo de la corrupción que tan disgustados nos tiene a todos los colombianos, que alcanzaría los 300,000. Uy, sí, pero yo creo que es mucho más. Por supuesto. Porque si usted suma la Cayenne, suma la renta de ese apartamento, si no es que es de ellos, suma el Lamborghini, yo ahí voy más de $2 millones, pero cortico. No, por supuesto. Yo lo que le digo es lo que nosotros alcanzamos a documentar, porque también hay un tema ahí, es estas personas que tienen una educación, ¿sí? Que tienen una educación, porque mire, el señor Ambuila trabaja y es una persona técnica. Su esposa es abogada. Luego, estas personas de manera sofisticada logran ocultar sus bienes. Nosotros, lo que le digo, para efectos de la investigación logramos documentar 600,000. ¿Puede haber más funcionarios de la DIAN involucrados en esa red de corrupción? En este caso particular, nosotros continuamos investigando. Estamos seguros que esta era una ficha clave en esas cadenas de contrabando, pero sabemos que el tema no para ahí. Lo que pasa es que usted entenderá que por la reserva de las investigaciones no le puedo decir hacia dónde vamos, pero lo que sí le puedo decir es que no vamos a parar ahí. ¿En esta investigación caen más funcionarios de la DIAN? Sí, en este operativo en concreto se capturaron 5 personas, de las cuales 2 eran funcionarios de la DIAN. El primero, Omar Ambuila, y el segundo, Emilson, se me escapa el apellido de él en este segundo, ya se lo confirmo, pero sí eran 2 funcionarios de la DIAN. Emilson Moreno, este segundo funcionario también hacía parte del mismo grupo, y las otras 3 personas fueron Elba Chará, la esposa de Omar Ambuila, Jenny Ambuila, la hija de Omar Ambuila, y Gustavo Rivas, un colaborador de esta organización criminal. ¿Quién era el jefe de Ambuila, doctor Jiménez? El jefe como tal, el jefe directo no es que haga parte de la organización, pero le reporta directamente al director de la DIAN en Buenaventura, que recordemos es un puesto bastante complejo. No sé si ustedes recordarán el año pasado una directora de la DIAN que se mandó expresamente desde Bogotá
la autora Claudia Gaviria la sacaron de allá corriendo con un atentado a su vida. Sí. Señor Andrés Jiménez, fiscal delegado para las finanzas criminales, gracias por acompañarnos aquí en la FM, es usted muy gentil. Ustedes. Gracias, buenos días. Las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del partido Vox de España, habló en la FM sobre la manipulación de la canción A Dios le pido del cantante colombiano Juanes. Suri, por favor, refrésquenos la memoria sobre lo que ha pasado con Juanes, su molestia de las últimas horas y la utilización de una canción de su autoría para un partido político en España. En España se calienta ya la precampaña electoral. Recordemos que hay elecciones anticipadas y el movimiento político Vox, que ahora incursiona en estos comicios, un movimiento de derecha, ha utilizado, digamos que se ha inspirado en una canción de Juanes para esto. Que mis hijos se despierten con un gobierno muy decente. Yo a Vox le pido que mi arte no se muera censurado por la izquierda. A Vox le pido que derrotes al marxismo y nunca más regrese el mal a mi tierra. La canción original, lo sabemos aquí en Colombia, la hemos cantado todos, se llama A Dios le pido. Juanes ha dicho, a mí no me pidieron permiso, no estoy de acuerdo, ni siquiera estoy alineado, ni simpatizo con la causa política del movimiento Vox. Que mi barrio no amanezca ocupado y desahuciado. Precisamente 6:37 está con nosotros Iván Espinosa de los Monteros, él es portavoz de Vox, de este partido político en España. Señor Espinosa, gracias por acompañarnos, buenos días. Muy buenos días y un saludo muy cariñoso a todos sus oyentes colombianos. De toda Colombia, esa tierra hermana que tanto cariño tenemos en España. Gracias, señor Espinosa. ¿Ha visto las reacciones de Juanes, de nuestro Juanes? Sí, Juanes es un enorme artista, no es solo un artista colombiano, es un artista ya universal, es un artista que tiene una influencia que traspasa fronteras y tiene canciones realmente fantásticas, ¿no? Yo creo que este es un ejemplo de una canción estupenda, muy pegadiza, lleva muchos años en la memoria colectiva de todos los hispanoparlantes, y aquí lo único que ha pasado es que alguien se ha inspirado en su canción para hacer una canción pues muy parecida, con la letra cambiada como es natural, pero con la misma sintonía. Alguien que no sabemos muy bien quién es alguna persona cercana o creyente en nuestras ideas, y ha hecho una versión pues muy amable y muy simpática para sus seguidores de redes sociales, que se ha propagado porque ha tenido mucho éxito. Y nada más, eso es lo único que ha sucedido. En estos tiempos digitales, pues esto pasa todos los días, y yo creo que no hay que molestarse, no se trata de una utilización de Juanes, nosotros no hemos intentado utilizarle a él, pero bueno, alguien ha decidido que esta canción podía adaptarse, se ha adaptado bastante bien, a uno le gustará más, o le gustará menos, pero eso es lo único que ha sucedido. Señor Espinosa, esta cantante, esta intérprete, no tiene nada que ver con ustedes, más allá de ser una seguidora. No, pues que no sabemos ni quién es, o sea que no podría decir, pero vamos, como no sabemos quién es, porque no en las redes sociales pues todas estas cosas se propagan muy deprisa, pero no siempre uno conoce su autoría, pues como cuando alguien coge o toma una foto y le pone un chiste, ¿no? O cuando alguien cambia el sentido de un vídeo y le cambia lo que dicen, esas cosas pasan todos los días al revés y no tienen más importancia. Sí, y por parte del partido, ¿va a haber algún tipo de pronunciamiento oficial hacia Juanes diciendo cualquier cosa? No tenemos que ver con esto, algún tipo de aclaración, discúlpenos, no la vamos a utilizar, o simplemente va a haber un silencio al respecto. Bueno, pues ni una cosa ni otra, yo creo que esto no da más de sí. Nosotros, si usted me pregunta, pues yo contesto con toda tranquilidad, pero que digo es que nosotros no hemos hecho esto, no nos parece tampoco mal que se haga, pero todo lo que digo es que se hace todos los días, es decir, que uno está habituado a ver en redes sociales pues como personas que les interesa una causa u otra, pues utilizan estas cosas sin ánimo lucrativo. Yo no creo que aquí nadie esté ganando dinero, no se está infringiendo ningún derecho de autor, sin ánimo lucrativo, sino meramente recreativo, ¿no? Algunos utilizan para unas cosas, otros para otras, y yo creo que no tiene más importancia ni más polémica. Insisto, no es que hayamos intentado apropiarnos de Juanes, sino que alguien cercano, entiendo que cercano a nosotros lo ha utilizado esa sintonía de una manera creativa y no tiene más. Pero sobre todo que es que nosotros no tenemos ninguna intención de entrar en polémica con nadie, sino al contrario, de reconocer el trabajo de este artista, y en este caso de esta persona que, como digo, que no sé quién es, pero también le digo una cosa, es un poco significativo y es un poco representativo de la pasión con la que se está empezando a vivir el auge de Vox en España. A otros partidos pues se les vota o por miedo
o por descarte o por lo que sea. En el caso de Vox lo que hay es verdaderamente un movimiento muy impresionante. Yo no sé si ustedes han visto las imágenes de cuando se hace un acto, una convocatoria, cuando nuestro presidente Santiago Abascal acude, por ejemplo, a la Plaza de Toros, ¿no? La reacción que se suscita. Bueno, estamos en un momento en que esto está teniendo un impacto tremendo. Todo lo que hace Vox interesa, todo lo que hace Vox apasiona. Hay un movimiento entre los jóvenes verdaderamente muy fuerte, muy notable. Y yo creo que esto es una expresión más de eso que le estoy diciendo, no tiene más. Señor Espinosa, ¿ustedes pagaron derechos de autor por usar las tonalidades de esa canción? Yo no sé si no me estoy explicando o usted no me está entendiendo. Le estoy diciendo que el partido no ha hecho esta canción, que lo ha hecho una persona anónima cuya identidad desconocemos. ¿Van a usar ustedes en actos oficiales, ustedes, le estoy preguntando al portavoz de Vox, al representante de Vox, si van a utilizar esa canción en actos oficiales y si van a dejar de utilizarla? Si el cantante Juanes tiene deseos de ejercer sus derechos, pues me parece absolutamente natural y tiene toda libertad para hacerlo. En cuanto a si nosotros lo vamos a utilizar, pues mire, lo consultaré con nuestros abogados para ver si estamos infringiendo alguna norma. Si la estaríamos infringiendo en caso de utilizarlo en uno de estos actos. Con todo el respeto, que a ustedes no les importa lo que diga Juanes, lo importante es lo que digan los abogados sobre la utilización o no legal de la canción. Bueno, yo no quisiera poner esos términos. Lo que quiero decir es que si utilizarla infringiera ciertamente los derechos de autor, un artista como es este caso, si esto tuviera algún tipo de implicación, si esto fuera un acto ilegal, entonces sin ninguna duda, pues dejaríamos de hacerlo. Si como yo intuyo, que insisto, que no me parece que deba ser yo quien lo diga, si lo veo en si como yo intuyo esto no es así, sino que se pueden utilizar canciones que circulan, especialmente si son versiones y no es la original, pues entonces no veo motivo para dejar de hacerlo, con todo el respeto. Entiendo, pero para más allá de lo legal, tiene un impacto menor, es decir, no les importaría mucho. Como digo, nosotros nos ceñimos por la ley. Si esto es ilegal, dejaremos de hacerlo. Si no es ilegal, no veo motivo para dejar de hacerlo. Claro. Ahí en lo de la ley es importante hacer una aclaración. Usted ha dicho que se lo va a preguntar a sus abogados y seguramente ellos apelarán a revisar lo que se considera como derechos morales, los derechos morales sobre la integridad de la obra, que son derechos morales y patrimoniales de la obra y que consideran que la adaptación de la obra sin autorización genera una violación. Sus abogados seguramente van a entrar al tema ese. Muchas gracias por acompañarnos, es usted muy gentil, muy amable. Es un placer, que tengan muy buen día. Un saludo. Gracias, señor Espinosa. Es Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox. En Colombia, la FM. Investigación FM. Las empresas de seguridad privada del país han cuestionado que en el plan de desarrollo se incluyera un mico para permitir la inversión extranjera en el negocio de la seguridad privada. Hay unos temas que solamente usted escucha aquí en la FM. Tenemos un equipo de investigadores dedicados a encontrar temas importantes, a mantener a los poderosos en cintura y a conocer, como lo dice el eslogan de nuestro noticiero, las noticias como son. Ana María Cuesta le ha puesto el ojo en las últimas horas a un tema muy importante, a un tema que se incluye en el plan de desarrollo, a un tema que lentamente hemos venido entendiendo, descubriendo y que seguramente dará mucho de qué hablar a nivel nacional. Ana María, ¿qué hemos investigado, qué hemos encontrado? Luis Carlos, le comento que las empresas de seguridad privada del país están cuestionando que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyera un mico o una proposición para permitir la inversión extranjera en el negocio de la seguridad privada. Concretamente, ellos cuestionan que se pretenda modificar el artículo 12 del Estatuto de Seguridad Privada, que actualmente advierte que los socios de este tipo de empresas deben ser colombianos y que prohíbe que se aumente la participación de las empresas que tenían capital extranjero antes de la creación de este estatuto. De acuerdo al gremio, el cambio que han propuesto los representantes del Centro Democrático José Jaime Uzcategui y Cristian Munir pondría en riesgo la seguridad nacional. Pero el tema es bastante curioso, Luis Carlos, porque va en contravía de una manifestación de campaña del entonces candidato Iván Duque, quien en un evento había prometido que no permitiría la inversión extranjera en la seguridad armada del país. Esto dijo el entonces candidato. Escuchemos. Hay una polémica desde hace tiempo con respecto a la participación extranjera en la seguridad. Resulta que hay algunos que quieren llegar al país comprando las empresas
por esa vía empezar a maximizar su posición oligopólica o monopólica en algunas regiones. Quiero ser muy claro, no habrá inversión extranjera en seguridad armada y personal en Colombia. No me lo inventé yo. Bueno, pero saludamos al doctor José Saavedra, presidente de las Empresas Colombianas de Seguridad Privada, que en este momento se encuentran reunidas deliberando sobre esta situación. Bienvenido, señor Saavedra, a la FM. Gracias, muy buenos días, Ana María, buenos días, Luis Carlos, y qué bueno que nos den esta oportunidad de también informarle a toda tu audiencia de la gran preocupación que tiene el sector de la vigilancia y la seguridad privada con esta proposición que se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo. Exactamente, ¿por qué les parece que pretender incluir la inversión extranjera en este negocio de la seguridad privada atentaría contra la seguridad nacional? Bien, hay unos asuntos bien profundos que son del orden constitucional, hay del orden jurídico, hay del orden de la seguridad nacional. Lo primero es decir que la vigilancia y la seguridad privada está ligada íntimamente con la soberanía y la seguridad nacional. Lo segundo es que nosotros en diferentes oportunidades, porque este es un proyecto de ley que pretende reformar el 356, una ley que viene de 1994 y el sector ha estado muy pendiente en tratar de actualizarla para abrir mayores puertas a nuestro sector. Y allí ha habido un gran inconveniente que es el tema de la inversión extranjera, de tal manera que en 4 oportunidades, lo que quiere decir que casi durante 6 años este proyecto se ha hundido. Un proyecto que se ha discutido en diferentes escenarios, tanto privados como públicos, de tal manera que ha sido ampliamente debatido en el Congreso de la República, tanto en la Cámara como en el Senado, y no ha podido haber un acuerdo allí, de tal manera que esto se ha hundido. Nos preocupa entonces al sector de la vigilancia y la seguridad privada que a través de una proposición a un Plan Nacional de Desarrollo pretendan organizar algo en el cual no está participando nuestro sector ni ha podido nutrir este proceso. El tema de la seguridad nacional es bien importante y delicado para nosotros, porque en alguna oportunidad, y parece ser que algo se pudo lograr, lo hemos estado intentando investigar con la Supervigilancia, parece que capitales viniendo de Venezuela se compraron algunas compañías venezolanas. Pero lo que sí es cierto es que las personas piensan que la inversión extranjera en este sector solo puede venir en dólares o en euros, y estamos muy alejados de la realidad. ¿Por qué les preocupa que se inyecte más capital extranjero a estas empresas de seguridad privada si ya nosotros tenemos un antecedente en Colombia? Bimarco fue comprada por la española Prosegur y están funcionando de maravilla. No es tal maravilla. Mira que definitivamente donde aparecen grandes sindicatos por inconformismo del personal operativo y administrativo es justamente en esas compañías. Y lo que ha ocurrido con las pocas que están en el país es que ha sufrido un fuerte golpe o un impacto negativo las nóminas administrativas, porque ellos han cambiado el personal administrativo por software y por plantillas o matrices que traen de sus países, de tal manera que la disminución ha sido más del 15%, o estamos hablando de más de 10.000 personas. Finalmente, quisiéramos consultarle si usted se siente decepcionado por lo que prometió Iván Duque y ahora estaría a punto de incumplir. No, de ninguna manera. Es que lo que está ocurriendo no está en manos del gobierno. Este es un tema de iniciativas parlamentarias donde cada uno tiene inquietudes y cada uno tiene deseos de aportar al desarrollo del país. Y de pronto quien ha hecho esto desconoció de que esto ha sido un proceso que se ha llevado por más de 4 años. Y por supuesto que de pronto el doctor Iván Duque ni idea tiene de lo que está ocurriendo. Nosotros no nos sentimos decepcionados de nada. Le agradecemos, José Saavedra, presidente de las Empresas Colombianas de Seguridad Privada, y ahora saludamos al representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui, del Centro Democrático. Señor Uzcategui, ¿no le parece contradictorio que el presidente Iván Duque prometió en campaña que no se incentivaría la inversión extranjera en las empresas de seguridad privada y usted, junto a otro representante, está proponiendo justo lo contrario para la discusión del plan de desarrollo? Muchas gracias, buenos días, un saludo para la mesa de trabajo y toda la audiencia. Esta es una proposición bien intencionada. Lo que estamos buscando es el fortalecimiento del sector de la vigilancia y la seguridad privada, que viene con un estatuto desde hace 30 años, en el que ya está permitida la inversión extranjera. Es que hay empresas extranjeras que ya prestan ese servicio, pero lo hicieron bajo un régimen de excepción
que lleva a que solamente 4 o 5 lo puedan hacer, cuando yo sinceramente estoy de acuerdo con que la competencia es lo que lleva a que se le preste el mejor servicio a los ciudadanos. Efectivamente, el presidente, por esas declaraciones en su momento, habló y sentó una posición institucional, pero yo lo hago como congresista, otra rama del poder público que quiere abrir el debate. ¿Es sano o no abrir la competencia más allá de lo que ya existe? Porque insisto que la inversión extranjera ya existe en el sector, pero precisamente por la restricción legal que se ha hecho, pues subrepticiamente otras empresas que han querido incursionar no lo han hecho abiertamente, y lo que queremos los ciudadanos y las autoridades es que esto se haga abiertamente de cara a los ciudadanos y que se le pueda prestar un mejor servicio a los ciudadanos que lo reciben desde una unidad residencial hasta un jardín o cualquier otro lugar, como lo explicaba el doctor Saavedra, a quien respeto mucho en su posición gremial. Es que no entiendo qué tiene que ver esto con el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué nos encontramos estas cositas que pues a primera luz no tienen nada que ver con el Plan Nacional de Desarrollo? Sí, tiene que ver con el plan de desarrollo. Hay un capítulo que es el primer capítulo grueso del plan, que se refiere al componente de legalidad, donde se ha establecido que tenemos que reducir la tasa de homicidios en Colombia, y aquí lo que queremos es fortalecer un sector que tendría a su cargo trabajar precisamente por esas metas del plan de desarrollo. Entonces quisimos incluir una subsección que se llama legalidad con las empresas de vigilancia o con el sector de la vigilancia privada, e incorporar 4 medidas. Uno relativo a las licencias, que yo creo que el doctor Saavedra puede estar de acuerdo conmigo, que esa restricción para que sean licencias solamente por 5 años se podrían ampliar a 10 o incluso a término indefinido, teniendo en cuenta la potestad que tiene la superintendencia, y así otros 3 puntos que ya si me lo permiten se los explico. En este caso estamos promoviendo la modernización de este sector, que es neurálgico para el desarrollo del país. Es que la seguridad, una inseguridad que lamentablemente va en ascenso, necesita de respuestas complementarias, y esta es una de ellas, que no es excluyente frente a los demás sectores, el agro, el tema de infraestructura, el tema de servicios públicos, pero viene a ser parte de ese abanico de temas que sinceramente sí veo con mucha naturalidad que sean incorporados al plan de desarrollo. Sigo sin recibir explicación, Ana María. Bueno, representante, finalmente le quería consultar, ¿usted no cree que esto puede interpretarse como un lobby o una legislación a favor de los intereses de las multinacionales en seguridad? Pues son multinacionales que ya están trabajando en Colombia, es decir que en realidad no se trata de las que ya operan en Colombia, sino que se abra un sector que de pronto a partir de esa competencia se pueda fortalecer. Ana María. Sí, señor. Pues usted acaba de encontrarse no un miquito, usted se encontró fue un orangutancito. Pues sí, Luis Carlos, y la verdad es que no sé si habrá ingenuidad, pero esto pareciera como un lobby a favor de las multinacionales en materia de seguridad. No, pues es que, Ana María, mire, yo lo divido en 2 partes. Interpreto a Luis Carlos, sí, porque él dice, este tipo de cosas tan minúsculas no deben ir en el Plan Nacional de Desarrollo, que es cuatrienal, y lo comparto. Pero lo otro es que abre todo el debate de si al sector de la seguridad, o sea, todas las empresas de vigilancia, puede entrar o no empresas multinacionales. Mire, ya existen Tomás de la Rúa, Prosegur y otras. Es decir, es una cosa que ya existe. Yo lo divido en 2 partes, la investigación de Ana María. Y también hay que recordar que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, se declaró impedido para esta discusión sobre los temas de seguridad privada debido a que él hizo manifestaciones cuando estaba en Fenalco, y sobre este tema está delegada la ministra Alicia Arango. Ana María, felicitaciones. Mico suyo que hará mucho de qué hablar, anotado en la columna de Ana María, ya lleva como 5. ¿Cuánto lleva usted, Ana María, en la FM? 2 semanas y pico. 2 semanas y pico, bueno. Ana María 5, corrupto 0. Mico de por medio, de día de por medio. Ana María 5, corrupto 0. Y hoy empezó el señor Santiago y le metió 2 traquetazos a los corruptos y a los mentirosos. Listo, ahí en la columna de Santiago 1-0. Bueno, que se tengan los que se tienen que tener.
en Colombia, la FM. Marco Schwartz, director del diario El Heraldo, habló en la FM sobre su portada, la cual se pregunta: ¿Char presidenciable? Vamos a saludar a Marco Schwartz, director de El Heraldo. Marco, gracias por acompañarnos. Buenos días. No, gracias a ti, Luis Carlos, a ti, a tu equipo, a los oyentes, y me uno a la felicitación de Hassan sobre el éxito que hubo en la Asamblea de la CIP, que yo también estuve presente y fue muy importante para la profesión. Bueno, ¿se imaginaba usted del éxito de su portada y el boroló que se armó por su culpa? Sí, es parte, es culpa mía o responsabilidad mía, pero todo debe decirlo con cierta humildad, que el debate empezó a suscitarse en medios nacionales. Empezaron a entrevistar al alcalde, a preguntar si se iba a lanzar a raíz de todo este lío que se ha formado con Vargas Lleras, y nosotros pues recogimos ese debate y hicimos la pregunta de una manera muy formal: ¿es presidenciable o no? Estoy de acuerdo con lo que decía Hassan, que es tal vez muy prematuro, falta mucho tiempo. Este debate también puede incluso alterar la marcha del partido, el gobierno, porque habrá gente también ahí que tendrá algunas aspiraciones presidenciales. Pues se abre un juego político bastante interesante e intenso. Claro, Marco, de esto trasciende muchas veces que lo que se ve en Bogotá es muy diferente a lo que se ve afuera. De alguna manera eso ocurrió también en las elecciones en Estados Unidos. Lo que se veía en Nueva York y en Washington no era representativo del resto de lo que se veía en la Unión Americana, y por ende Donald Trump ganó. Es muy diferente lo que se ve afuera de las montañas en Bogotá, lo que se vive en el resto de las regiones. Usted, como director de uno de los diarios de región más importantes en el país. Yo creo que sí, yo creo que hay una visión, no quiero sonar a plañidero provinciano, pero sí creo que hay una visión muy centralista en Colombia. Es un país todavía medularmente centralista a todos los niveles, incluso a nivel mediático, y siempre he dicho que hay realidades que se están produciendo en las regiones que a veces pasan absolutamente desapercibidas en la capital. Siempre he citado, y no es por ahora, en este momento no es la coyuntura para reabrir esta discusión, pero yo creo que un ejemplo paradigmático de lo que estoy diciendo fue lo que ocurrió con el plebiscito del acuerdo de paz, que mientras en Bogotá se veía de una manera determinada, yo aquí en Barranquilla yo estaba viendo que los tiros iban por otros derroteros. Entonces me sorprendía la unanimidad y la contundencia con que en Bogotá estaban viendo que iba a ganar rotundamente el sí, y yo aquí estaba viendo otra cosa. Pero eso dejo abierto este debate para futuras discusiones. Barranquilla, Marco, es el epicentro de la pelea política Vargas Lleras Casa Char. ¿Qué le dicen sus fuentes? ¿Eso cómo va a terminar? Bueno, eso ya está, desde mi punto de vista, está absolutamente roto. Las fuentes con las que uno habla con fuentes de todo tipo, como periodista. Aquí uno no distingue de fuentes más próximas, más lejanas, todas son muy útiles para hacerse una composición de lugar. Y la conclusión que yo saco es que esa ruptura pues es irreversible. Yo tampoco veo cómo se puede resolver. Yo sé que cuando se hablaba de la posición que tomaron ante la JEP, la bancada, un sector, el sector más vargallerista, decían que había habido unanimidad, mientras los parlamentarios de la Casa Charista decían que no había habido. Se notaba una fractura bastante honda, y yo lo que creo es que esto va a pasar a otro escenario. Hoy hay una reunión en Barranquilla de los congresistas adscritos a lo que llamaríamos la Casa Char, y van a tomar algunas decisiones sobre su relación con el partido Cambio Radical, y también sobre las modalidades que van a presentar a los candidatos a las elecciones locales. Pues Marco, felicitaciones por su portada, enhorabuena, y que las cosas sigan saliendo bien para usted y para el diario más importante de la región Caribe. Gracias, Marco, por acompañarnos, muy gentil. Gracias, Luis Carlos, un abrazo.
De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes en la FM.